Hola, hola, ¿cómo estás? Soy el psicólogo Miguel Ángel Cisneros y te quiero dar la más cordial bienvenida a este video educativo, en donde hablaremos sobre conquistar la igualdad, la coeducación hoy, de la revista Iberoamericana de Educación 6 de Subirats Martori, de septiembre a diciembre de 1994. Esta es una actividad del doctorado en desarrollo humano, específicamente de la asignatura Interculturalidad y Género. Para empezar, me gustaría empezar por decirte qué es la coeducación. Este término se refiere comúnmente a la unión entre dos o más grupos de población diferentes. Por ejemplo, puede referirse a la etnia, a la clase social, puede referirse a personas con discapacidad y personas sin discapacidad, pero en este caso vamos a hablar específicamente entre hombres y mujeres. Como sabemos, siempre ha existido un debate histórico que ha generado la conveniencia o no de la educación, a la cual se denomina escuela mixta. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tanto puede tener, qué beneficios puede tener o cómo puede afectar el tema de que haya una educación mixta? Es decir, entre hombres y mujeres. Esto, en cuanto a la coeducación se refiere, tenemos que ser claros y darnos cuenta que ha venido evolucionando el término conforme se ha venido reestructurando los roles de las mujeres en la sociedad. Por ejemplo, lo que conocemos en la actualidad, que las mujeres ya pueden estar trabajando, desempeñando roles políticos o alcanzando niveles jerárquicos altos en empresas internacionales o de alto prestigio. A partir de la década de los 70 se han desarrollado en países anglosajones ciertas investigaciones que eran teóricas, pero que también eran empíricas, que básicamente buscaban estudiar la desigualdad social por la razón del sexo. Y bueno, evidentemente se fueron dando cuenta que realmente lo conveniente o que no afectaba de ninguna manera que sucediera este tipo de educación, ¿no? Las bases actuales del sistema educativo se empezaron a construir en Europa a mediados del siglo XVIII. Según las ideas educativas, los hombres y las mujeres antiguas, por supuesto, fueron creados por Dios para desempeñar roles distintos. Es decir, la mujer tenía que ser, como partes de sus características, sumisa, tolerante, callada, y entonces tenía que desempeñar roles como las labores de la casa, educar a los hijos, etcétera, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues bueno, fuertes, con pues no sensibles, y tendrían que ser los encargados de ser los proveedores económicamente en la casa, de ser ellos quienes llevaran el sustento. En la actualidad, por fortuna, cada vez escuchamos con menos frecuencia que las niñas y que las mujeres no deben estudiar, ¿no? Anteriormente se pensaba que no tenían que estudiar porque posiblemente se iban a distraer de su labor principal, que era ser buenas esposas y buenas mamás, ¿no? El acceso al estudio medio superior y por supuesto posteriormente al nivel superior estaba prohibido únicamente porque o únicamente las mujeres que tenían o que provenían de familias de aristócratas o que tenían posibilidades económicas eran quienes tenían acceso a la educación. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, algunas se empezaron a tomar en cuenta las opiniones de mujeres, como repito, que eran provenientes de familias de aristócratas, y bueno, se tomaba en cuenta porque ellas decían que al ser ellas las primeras educadoras en la casa, podría tener beneficios para los hijos a futuro. A lo largo del siglo XIX se avanzó, fue muy lentamente, pero en cuanto a la educación de las niñas, se fue avanzando y se fue aceptando que se fueran incluyendo en cuestiones educativas de nivel medio superior y superior. A finales del siglo XIX empezaron propuestas que defendían la necesidad de que las mujeres recibieran una educación escolar más sólida y que fuera equivalente a la que recibíamos los hombres. Conseguir la igualdad educativa
significa que las mujeres pueden tener acceso a todos los niveles y que los niños y las niñas se podían educar en los mismos centros educativos y que bueno, se tenía que mejorar la calidad de educación en las escuelas. Todas las experiencias coeducativas, tanto públicas como privadas, fueron impuestas por sectores progresistas. Evidentemente tenían una visión distinta, ¿no? Ya no pensaban o ya no las ideas y las decisiones que se tomaban eran en función de personas que tenían una mentalidad más abierta y que querían mejorar como la calidad de vida y la interacción social. La discriminación por razón del sexo en la estructura educativa empezó a disminuir. Evidentemente, entre más información tenían, se ampliaba la mente y empezaban a haber cambios considerablemente positivos en el impacto de la sociedad. La teoría del género. Esta teoría introduce estos dos términos para facilitar la distinción entre los hechos biológicos y los sociales. Es indiscutible que los hombres y las mujeres estamos estructurados biológicamente de formas diferentes, ¿no? Evidentemente las mujeres tienen la facultad de ser madres, que es de los mayores de las mayores diferencias que yo puedo encontrar, ¿no? Pero los géneros continuamente son definidos por la sociedad. Es decir, la sociedad son quienes nos marcan cuáles son los roles establecidos, qué es lo que se espera de nosotros por ser hombres o mujeres y qué sí está bien aceptado y qué está fuera de lugar. El sexismo es distinto. El sexismo se refiere a las actitudes que introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben los individuos sobre la base de la diferenciación del sexo. Es decir, cuando todavía desafortunadamente hay lugares en donde se cree que las mujeres no son capaces de realizar tal o cual actividad por el único hecho de ser mujeres, ¿no? Ahora bien, las consecuencias negativas del sexismo pues nos impactan a todos como sociedad, ¿no? Se doblan para las mujeres porque una sociedad como la actual pues devalúa, de ahí que todavía hay personas o todavía hay sectores que las consideran inferiores y que son dependientes de los hombres. Evidentemente trae como consecuencia muchas cosas tristemente fuertes e impactantes que impactan negativamente a la sociedad, por ejemplo, hablando de los feminicidios. Existen ciertas características que nos han venido a traer el tema, ciertas consecuencias, que nos ha traído el tema de la igualdad, en este caso educativa. Entre otras es la posición de las mujeres como profesionales, como profesoras, por ejemplo, el androcentrismo en la ciencia y sus efectos sobre la educación, el androcentrismo en el lenguaje. ¿Cuántas veces hemos visto que si hay un grupo, independientemente de que puedan ser más mujeres, si hay un solo hombre, ya nos referimos en masculino? Hola, ¿cómo están todos? ¿No? Sí, y es una pregunta que yo te exhorto a que te hagas. ¿Por qué si hay más mujeres, por qué no nos podemos referir cómo están todas? ¿Qué hacen todas? ¿Cómo están ellas? Sin que pudiera ser ofensivo para los hombres. Esto sucede desde los libros de escolares, desde muy pequeñitos. Existen ciertos ejemplos todavía en los libros en donde dice, el niño juega la pelota. Otro ejemplo, la niña pone la mesa. Es decir, desde pequeños les enseñamos a los niños y a las niñas cuáles son los roles que podrían desempeñar y cuáles son las tareas a las que se podrían dedicar, ¿no? Entonces, básicamente es este video, la intención de hacer este video es invitarte a pensar, a analizar qué tanto nos sirve ese tipo de ideas o qué modificaciones le podríamos hacer a los libros de texto. Yo creo que la mejor forma de educar es educando con igualdad. Así podríamos prevenir las diferencias de género y, por supuesto, incluyendo la violencia de género. Te agradezco muchísimo tu atención, te recuerdo mi nombre, soy Miguel Cisneros y estoy para servirte. Gracias.